Bienvenidos un día más a su canal favorito, el santuario donde exploramos los romances más apasionantes, los dramas más intensos y las historias más cautivadoras que la tierra turca tiene para ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que les tiene enganchados: reencontros. Esos momentos cinematográficos, cargados de tensión sexual no resuelta, un deseo reprimido que se manifiesta en miradas furtivas y, a veces, un dolor punzante que te hace cuestionar si el amor verdadero realmente existe. Esos reencuentros que nos mantienen pegados a la pantalla, con el corazón latiendo al ritmo frenético de las actuaciones estelares. Y no solo eso, vamos a hablar de reencuentros prohibidos. Esos que elevan la temperatura al máximo, que desafían las normas sociales y que encienden un fuego que creíamos extinguido. En el título ya les dimos una pista, y prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que trascendió la pantalla, convirtiendo la ficción en una dulce realidad. Su romance, al parecer, llegó a su fin, pero ¿realmente terminó? Esa es la pregunta del millón. Rumores persistentes, esperanzas alimentadas por fans incondicionales y una química innegable que se respira a kilómetros de distancia nos hacen preguntarnos con fervor si hay posibilidades, por mínimas que sean, de un reencuentro. Pero, atención. No nos centraremos únicamente en ellos, aunque reconozcamos que son el plato fuerte de hoy. Exploraremos otras series turcas donde el reencuentro, ya sea deseado con desesperación o temido con pavor, juega un papel crucial en la trama, desatando pasiones desbordantes y reavivando llamas que creíamos extintas, reducidas a cenizas en el olvido. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones turbulentas, no olviden suscribirse al canal, es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido fresco, jugoso y emocionante sobre el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante, para que esta comunidad siga creciendo y compartiendo su pasión por las telenovelas turcas. Su suscripción es nuestro combustible. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de romance desbordante, drama desgarrador y reencuentros inolvidables que marcarán un antes y un después en su percepción del amor. Empezaremos, como ya anticipé, con una pizca de misterio, hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su serie Sen Kalkam fue un auténtico fenómeno global. No solo conquistó Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, Europa y hasta en Asia. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero con toques de drama que la hacían irresistible, una combinación perfecta de risas y lágrimas que te enganchaba desde el primer minuto. La trama, aparentemente sencilla, encierra una complejidad emocional que cala hondo. Gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, una chica luchadora que no se rinde ante la adversidad, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, y Borkaolik, un hombre aparentemente frío y calculador que esconde un corazón vulnerable. Un contrato de compromiso falso los une, una estrategia para conseguir beneficios mutuos, pero poco a poco, la atracción, la chispa, el amor verdadero florecen entre ellos, desafiando todas las expectativas y convirtiendo su relación en algo mucho más profundo y significativo. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, por supuesto. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque la química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. No era solo actuación, se sentía la conexión real entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación se hizo pública, desatando la euforia entre los fans, que celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero lamentablemente, como muchos cuentos de hadas, la relación terminó, dejando a los fans con el corazón roto y alimentando las esperanzas de un reencuentro, una segunda oportunidad para el amor. Lo interesante es que, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a hablar de su relación. No han aireado sus trapos sucios, ni han dado declaraciones explosivas a la prensa. Esto ha alimentado aún más los rumores y la especulación, creando un halo de misterio alrededor de su situación actual. Cualquier interacción, cualquier comentario sutil, cualquier foto que suben a redes sociales se analiza con lupa, buscando señales de una posible reconciliación, pistas que confirmen las sospechas de un amor que se niega a morir. Veremos a Hande y Kerem juntos nuevamente en pantalla, interpretando a una nueva pareja que nos robe el aliento, o fuera de ella, retomando su romance donde lo dejaron. Solo el tiempo lo dirá, pero la llama de la esperanza sigue viva, ardiendo con una intensidad sorprendente.
Y vaya que sigue viva. Cada vez que uno de los dos publica algo en Instagram, los comentarios se llenan de peticiones para que vuelvan a estar juntos. La presión es enorme. Pero vamos a dejar un poco de lado la especulación sobre Hande y Kerem y vamos a sumergirnos en otras series turcas que exploran el tema del reencuentro de manera magistral, con giros inesperados y tramas que te dejarán sin aliento. Hablemos ahora de Aşk Memnu, un clásico atemporal de las series turcas, una joya de la corona que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Esta serie pertenece al género de drama romántico y está protagonizada por Beren Saat, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, Van Tatlıtuğ, el galán que derrite corazones, y Selçuk Yöntem, un actor con una presencia imponente. La serie es una adaptación de una novela turca del mismo nombre y cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre adinerado mucho mayor que ella, en busca de seguridad y estabilidad económica. Biter busca escapar de su pasado, de la sombra de su madre, pero se siente irremediablemente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático con una reputación de mujeriego. La trama se complica cuando Biter y Belul comienzan una aventura amorosa secreta, un juego peligroso que pone en riesgo la estabilidad de la familia y que desata una serie de consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Este amor prohibido, alimentado por la pasión y el deseo, tiene un precio muy alto. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque el reencuentro entre Biter y Belul después de un tiempo separados, después de intentar negar su atracción, es uno de los momentos más intensos y cargados de pasión de la serie. La tensión sexual es palpable, se corta con un cuchillo, y el deseo reprimido los consume por dentro. Este reencuentro marca el inicio de la tragedia que se avecina, el punto de no retorno que cambiará sus vidas para siempre. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo un reencuentro puede reavivar llamas que creíamos extintas, incluso si esas llamas son peligrosas, destructivas y condenadas al fracaso. La serie es un drama intenso y emocional que explora los límites del amor, la pasión, la traición y el sacrificio. Además, es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos y ha sido adaptada en varios países, demostrando su atractivo universal. Siguiendo con los dramas intensos que te dejan sin aliento, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, una serie que te robará el corazón y te hará llorar a mares. Esta serie está protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores con un talento innegable. Es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, un chico humilde con grandes aspiraciones, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada, una chica atrapada en una jaula de oro. Se enamoran profundamente desafiando las barreras sociales, pero sus mundos son muy diferentes y sus familias se oponen a su relación, viéndola como un obstáculo para sus propios intereses. Las circunstancias los obligan a separarse y Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y manipulador, un villano despiadado que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, buscando venganza contra Emir y la oportunidad de recuperar a Nihan, el amor de su vida. El reencuentro entre Kemal y Nihan es agridulce, un torbellino de emociones encontradas. El amor entre ellos sigue vivo e intacto, pero Nihan está casada y atrapada en una situación difícil, rodeada de intrigas y peligros. La serie explora la lucha de Kemal y Nihan por estar juntos a pesar de las circunstancias y los obstáculos que se interponen en su camino, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Kara Sevda es un drama apasionante y lleno de giros inesperados que te mantendrá al borde de tu asiento, con el corazón en la mano. La serie es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia y al tiempo, pero también de cómo el destino puede ser cruel e implacable. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de una serie más reciente que ha causado sensación en Turquía y en muchos otros países, Yalan. Esta serie está protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos jóvenes promesas de la actuación turca. Pertenece al género de drama romántico y cuenta la historia de Ferit Koran, un joven mimado, irresponsable y mujeriego, un chico rico que vive la vida sin preocupaciones, y Seyran Al, una joven inteligente, ambiciosa y con valores, una chica de una familia conservadora que lucha por alcanzar sus sueños. Ferit es obligado a casarse con Seyran para poner fin a su estilo de vida irresponsable, una forma de obligarlo a sentar cabeza y asumir sus responsabilidades. El matrimonio es arreglado y ambos se resisten a la idea, viéndolo como una imposición, pero poco a poco comienzan a sentir algo el uno por el otro, desafiando sus propias convicciones y abriendo su corazón al amor.
Yalan explora la dinámica de una relación forzada que se transforma en amor verdadero, una historia de superación, perdón y segundas oportunidades. La serie está llena de drama familiar, intrigas palaciegas y momentos románticos que te engancharán desde el primer episodio. En esta serie el reencuentro, o mejor dicho, el primer encuentro, es fundamental. La forma en que Ferit y Seigran se conocen en circunstancias inesperadas, y cómo se ven obligados a interactuar marca el inicio de una relación llena de altibajos, de discusiones y reconciliaciones. La tensión entre ellos es palpable desde el principio y la serie juega con esa tensión para crear momentos muy entretenidos. Si bien no es un reencuentro en el sentido tradicional, el desarrollo de su relación, con sus rupturas y reconciliaciones, encaja perfectamente en el tema que estamos explorando hoy. Para terminar con esta selección de series, vamos a mencionar Erkenzikuus, una comedia romántica que te llenará de alegría y te hará creer en el amor verdadero. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con una química explosiva, cuenta la historia de Sanemiden, una joven soñadora, espontánea y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que su familia la obligue a casarse. Allí conoce a Candivit, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre. La serie se centra en el romance entre Sanem y Can, lleno de malentendidos, secretos, situaciones cómicas y momentos románticos que te harán suspirar. Erkenzikuus es una serie fresca y entretenida que te hará reír y suspirar, una historia ligera y divertida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Aquí el reencuentro se da después de una separación importante, un evento trágico que pone a prueba su amor. Can pierde la memoria y Sanem lo busca incansablemente sin perder la esperanza de volver a encontrarlo. Cuando finalmente se reencuentran, la magia entre ellos sigue intacta, pero deben volver a construir su relación desde cero, recordando los momentos que compartieron y reavivando la llama del amor. Este reencuentro es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar incluso los obstáculos más difíciles, incluso la pérdida de la memoria. Y hablando de superar obstáculos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las series turcas que exploran el tema del reencuentro de manera tan apasionante, con historias que te robarán el aliento y te harán creer en el poder del amor. Hemos hablado de reencuentros prohibidos, reencuentros forzados, reencuentros agridulces y reencuentros llenos de esperanza, demostrando la versatilidad de las series turcas. Las series turcas saben cómo tocar nuestras fibras más sensibles, cómo hacernos reír, llorar y soñar. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que abordan este tema. Las opciones son infinitas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros reencuentros memorables recuerdan de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más romance, drama y emociones turcas. Hasta la próxima.